Jeffrey Garavito, como experto en criminalística, yo quiero comenzar con esa pregunta. ¿Cómo se puede explicar que a una persona la asesinen con 160 puñaladas y luego la abandonen envuelta en lonas, en una bolsa plástica? ¿Qué tipo de mensaje están enviando los criminales que están cometiendo estos asesinatos en la ciudad de Bogotá? Jefferson, pues esas acciones de sevicia nos llevan a entender un mensaje bastante fuerte de este tipo de organización, y es que no les importa no solamente torturar a una persona, sino generar el mayor daño posible antes de que ella fallezca, antes de que la persona muera, generar gran cantidad de dolor. Puede ser para obtener información o puede ser simplemente para enviar un mensaje hacia un grupo en específico al que pertenezcan las víctimas o a la misma sociedad. Entonces es algo bastante aterrador que hagan estas actividades con tanta sevicia y que lo hagan en tantas oportunidades. Jeffrey, ¿cuáles son los patrones que más se repiten en estos 16 asesinatos? Bien, de acuerdo a todas las actividades que ha desplegado la Fiscalía General de la Nación y lo que hemos podido conocer, los patrones que más se están generando o hay más coincidencias son las muertes por asfixia, la forma en que están muriendo las personas, la causa, la manera y el mecanismo, la forma en que están amarrando a las personas, los elementos que están utilizando como cintas, algunas cuerdas, la posición fetal en la que están dejando los cuerpos para poderlos almacenar en bolsas que son dejadas posteriormente en sitios públicos, y son sitios de fácil acceso, no son sitios que quedan escondidos o a la ladera de un río o escondidos debajo de un puente. No, son sitios en donde pasa todo el mundo, pasan transeúntes, vehículos y las mismas autoridades. Adicionalmente hay un patrón, y es las características de las víctimas. En su mayoría son hombres, entre un rango entre 20 y 30 años aproximadamente, unas contexturas físicas muy similares que también nos llevan a entender y a comprender qué es lo que está pasando con este tipo de asesinatos. Doctor Andrés Camilo Nieto Ramírez, ¿por qué para las autoridades ha sido tan difícil entregarle una respuesta a la ciudadanía, capturar a los responsables? ¿Usted cree que en términos de administración pública se ha tomado con el debido rigor, se ha tomado en serio la importancia y la peligrosidad que representa el desarrollo, el avance que han tenido estas organizaciones narcotraficantes en la capital colombiana? Sí, hay que resaltar la labor tanto de policía como de fiscalía, como los consejos de seguridad que han hecho desde la alcaldía, incluso con participación de la nación. Yo quisiera dejar tres cosas que incluso desde la Universidad Central advertimos en el año 2020, y es la variable de pandemia, es la primera. La segunda es la variable de las bandas que fueron desestructuradas entre 2020 y 2021, ya cuento por qué. Y la última, no menos importante, es que hoy ya no hablamos de una olla fija en términos de microtráfico, sino que hablamos de líneas de acción, de cómo se mueven. Pero vamos a la primera variable. Así como el sector formal, el sector comercio, entró en pérdidas durante las medidas más fuertes de aislamiento durante el 2020, las bandas delincuenciales también. En términos, por ejemplo, del microtráfico, no se tuvo el entorno escolar, ya sea colegios, universidades, las zonas de alto impacto y las zonas de rumba quedaron quietas, espacios que eran predilectos para la venta y la distribución precisamente del microtráfico. Eso hizo que ellos intentaran buscar unas nuevas maneras, pero sin las ganancias que tenían antes de pandemia. Hoy, que ya está abierto absolutamente todo, fíjense la coincidencia entre la apertura de universidades y colegios con estos enfrentamientos o posibles enfrentamientos en bandas para quedarse otra vez con esos territorios y para tomar dominio del tema. Eso quiere decir que esa reactivación económica en términos de seguridad se podría denominar el rebote, que lo dijimos desde la Universidad Central en el año 2020, y es, las bandas entran en pérdidas y tan pronto se vuelva una normalidad, van a volver a empezar a buscar las formas de reactivar el negocio de celulares dotados, de autopartes, de microtráfico, de amenazas, de extorsiones y demás. Veamos el segundo punto, que es crucial. En el año 2021 se llegó a la mejor desarticulación de bandas en promedio de los últimos 5 años. Cada día y 3 horas se desarticuló una banda en Bogotá. Estamos hablando de la estructura completa, no de capturas aisladas. Disminuyeron capturas, pero se optimizó porque se dio todo el golpe a la banda delincuencial, desde la cabeza, que no es visible, hasta aquellos que terminan por ser visibles, como en este caso. Fíjense que esto tiene una variable, una situación ahí muy interesante, y es que no se están ejecutando con una sola persona, que para trasladar el
cuerpo se ubica en 3, quiere decir que mucho más atrás tiene que haber más personas que están relacionadas en el tema. Los golpes de 2020 y 2021 son fundamentales. ¿Por qué? Porque si se saca la banda de un territorio, pero el negocio vuelve a aparecer, como por ejemplo la distribución de droga o el mercado de droga, pues habrán otras bandas que quieran adueñarse de ese negocio porque sigue siendo rentable. Bien lo decía Jeffrey, por ejemplo, que para hurtar celulares ya no se tienen consecuencias, y entre tanto hoy para cualquier cadena delictiva o renta delincuencial, pues los ladrones y los delincuentes lo que quieren hacer es asegurar esa ganancia como de lugar. Ahora, la última, no menos importante en estas variables, que nosotros tengamos eso en relación con toda la ciudad, está también visto en esos espacios que son donde fácilmente se pueden encontrar los cuerpos, porque hoy ya no hablamos solo de la olla fija, del espacio, de una casa que está identificada, sino hablamos de las líneas de distribución como mano blanca, distribución por encargo, distribución por diferentes situaciones como el mismo domiciliario. Ahora, todo esto se redondea en que las bandas pueden estar enviando mensajes de 3 tipos de perfiles. Lo que está al interior de la banda, ajustándose cuentas entre ellos, entre bandas distintas, intentándose quedar con el negocio, o a los perfiles a los cuales le estaban vendiendo ello para también acabar con ese mercado o ese comercio final. Este equipo investigativo, junto con Alejandro Callejas y con Yarid Muñoz, han realizado esta serie de reportajes que ponen de relieve una preocupación, el terror que se vive en las últimas semanas en la ciudad de Bogotá. Felipe, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole, ¿usted tuvo acceso a las necropsias? Por respecto a las víctimas, no las publicaron ustedes en estos reportajes, pero sí me gustaría que usted nos contara algo sobre la forma como encontraron estos cadáveres y qué dijo exactamente Medicina Legal. Quizás esto puede ofrecer unas pistas valiosas para identificar quiénes son los asesinos. Hola Jefferson, para mí es un placer estar acá en La Noche, pues sí, son verdaderamente reveladoras y varias de las pistas de todo este especial periodístico, como usted lo señalaba, pues estaban ahí en esas necropsias, en el intenso dolor que padecieron estas víctimas con un patrón sistemático. 3 aspectos fundamentales de la investigación: la tortura, la asfixia y que fueron depositados en bolsas, Jefferson. Según pudimos constatar, pues se acercan mucho a los patrones y a la descripción también, pues señalada Jeffrey, con quien las analizamos. Claramente existe tortura y una tortura que se prolonga alrededor de 4 horas antes de su muerte. También se tiene que por lo menos en la parte de la suela de los pies fueron obligados al parecer a caminar descalzos por largos trayectos. Después en las necropsias también se muestran heridas cortopunzantes, que también lo señalábamos en el informe, son específicamente para generar dolor, no tienen ningún otro tipo de objetivo sino generar dolor e intenso sufrimiento en la víctima. No las mostramos pues por respeto también, pero sí le dan muchas muestras a los investigadores de que acá algo no está claramente definido. Acá existe un patrón y existe un mensaje también, como lo señalaba el doctor Valdés, con quien hemos revisado muchas necropsias en toda esta pues amplia experiencia. Hay algo más porque se le causa un intenso dolor hasta el final, cuando se produce pues un estrangulamiento y es depositada en la bolsa la víctima. Todas estas necropsias pues dieron grandes pistas a las autoridades, incluso hay una perfiladora de la Fiscalía para analizar por qué está pasando esto, porque en varios de los cuerpos hay las mismas características: tortura, sufrimiento, en algunos casos ahogamiento y finalmente pues el estrangulamiento pues de la víctima. Felipe, en este reportaje que acabamos de ver, quedó identificado un rol que hay dentro de esta organización criminal y es el de los botacadáveres. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuántos han sido capturados y qué saben las autoridades frente a los testimonios que ellos ya han tenido que rendir ante la justicia? En efecto, Jefferson, hasta el momento han sido judicializadas 2 personas, las cuales fueron pues sorprendidas con cámaras de seguridad y en la carreta pues transportando el tema de los cadáveres. ¿Cuál es el modus operandi? Son 3 personas básicamente, específicamente en el de la 26 con 30, la calle 26 con carrera 30, que fue al que hicimos énfasis porque tuvimos gran acceso de información de esta investigación. Son 3 personas. Uno, el que carga la carreta, lo cual nos han contado fuentes del proceso, usa un traje especial, es decir, busca que sea identificado, como lo han señalado los panelistas, quieren que se den cuenta que él está, porque en ese sector en Bogotá queda el Supercade, que es una entidad que tiene gran cantidad de cámaras de seguridad, por lo cual al usar hacia las 2, 3 de la mañana
un vestido distinto, claramente va a ser identificado. Y 2 personas, lo que se llamarían unos campaneros, las personas que va adelante y que va atrás, verificando que no exista ningún tipo de inconveniente. Algo que me causa mucha inquietud, Jefferson, es la vestimenta, que cuadra perfectamente con la depositación o precisamente donde dejan el cuerpo, en plena vía pública. Ese cuerpo, del cual hicimos el análisis, fue encontrado sobre las 4 de la mañana y la gente incluso abrieron la bolsa hacia las 10 de la mañana. Ese sector, para decirle a nuestros televidentes, tiene amplio tránsito, hay personas y ventas informales, entonces ahí queda claramente el mensaje de la crueldad y la sevicia de estas personas que están torturando a muchas personas y, como lo señalábamos también, no existe tarjeta de identificación dactilar en Colombia, por lo cual las autoridades presumen que serían extranjeros. Eduardo Valdés, desde la perspectiva de la antropología forense, ¿usted qué análisis hace de esta situación que está enfrentando la ciudad de Bogotá? Bueno, definitivamente, y tal como acaba de decir el doctor y lo ha descubierto el equipo periodístico de RCN, estos crímenes son mensajes. Es indudable que son mensajes por lo que ya hemos visto. No solamente por el lugar donde se dejan los cuerpos, sino el mismo material en que se dejan, unas bolsas que sean visibles, unas conductas que sean fácilmente detectables. Pero también es indudable, tal como se ha expuesto, de que aquí se trata de situaciones que van a generar un gran daño, tortura, si se quiere, se está hablando de tortura, y eso es importante analizarlo, porque desde el punto de vista forense, la tortura tiene 2 elementos fundamentales. 1, causar dolor y sufrimiento para vencer una voluntad, y 2, aprovechar ese dolor y sufrimiento. Indudablemente, por lo que hasta hoy se conoce de las lesiones causadas a estos cuerpos, quienes realizan estos crímenes tienen un conocimiento profundo sobre los mecanismos de tortura y cómo causar dolor. Entonces, ¿y cómo causar sufrimiento? Han descrito que los cadáveres tienen, por ejemplo, quemaduras pequeñas, cortes pequeños, signos de asfixia por sumersión o asfixia mecánica, y este conjunto de lesiones lo que nos demuestra es que hay un aprovechamiento del dolor, hay un conocimiento de cómo causar dolor. Entonces, el mensaje va a ser un mensaje de, 1, van a encontrarlo, van a identificar a las personas, porque lo que se quiere es que los cuerpos queden identificados, y 2, que se den cuenta que sufrieron. Entonces, eso es un mensaje que envía el delincuente, quienes participan en este tipo de crímenes. Muy interesante lo que usted nos plantea. Doctor Carlos Eduardo Valdés, usted estuvo durante más de 7 años como director del Instituto de Medicina Legal, donde se hace el análisis forense de todo este tipo de crímenes que se cometen en cualquier ciudad, inclusive en las principales capitales de América Latina. Durante el tiempo que usted estuvo en medicina legal, ¿se había presentado una situación de esa magnitud? No, la verdad que no se presentó de ese nivel de magnitud. Se presentaron, claro, sí, casos de tortura. De hecho, el instituto tiene un protocolo para la investigación de la tortura. Se presentaron casos de homicidios seriados, pero de esta forma no. Me parece que aquí están mandando un mensaje muy claro, un mensaje que hasta ahora es inédito, porque se quiere impactar. El mensaje tiene que llegarle a alguien, a alguna organización, a alguna comunidad, ¿no? Tiene que llegar a alguien, y están haciendo algo que no habíamos visto, es decir, hacer este tipo de procedimientos para que sea público, para que sea conocido, para que se vuelva noticia, y a alguien le tiene que estar llegando el mensaje.